porque cree que es necesario el tratamiento farmacológico. Y como también aclarar un poco, ¿será que siempre es necesario? Y también, para ampliar un poco más esta pregunta, ¿qué le puede decir a las personas que tienen miedo a medicarse cuando el psiquiatra lo receta? Bueno, lo primero que me gustaría hacer énfasis es en tratar de evitar el estigma de la consulta con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿sí? Normalmente las personas a veces tienen temor de consultar cuando tienen no una situación de suicidio, hablan de un problema de pronto emocional, un sufrimiento emocional. Es supremamente importante que venzan ese miedo y que busquen ayuda pensando en su salud mental. No siempre se trata de medicar, ¿sí? Realmente uno trata de no, al menos en mi formación, trata de no medicar tanto a las personas, pero sí hay situaciones muy puntuales donde esas personas de pronto requieren algún tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, aquellas personas que lo hacen bajo el contexto de consumo de sustancias psicoactivas y tienen ansiedad de consumo o síntomas de abstinencia. Hay que pensar de pronto en un medicamento para ayudarle a controlar esos síntomas. O, por ejemplo, una persona que tiene un antecedente ya de trastorno mental, por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar o una esquizofrenia, donde tiene unos síntomas psicóticos activos. ¿Qué son síntomas psicóticos? Aquellas personas que escuchan voces que nadie más puede escuchar, que ve cosas que nadie más puede ver, que tenga ideas extrañas en su cabeza, que sean irracionales o que tengan alteración en el comportamiento. Si una persona tiene una alucinación auditiva, por ejemplo, que le dice que se haga daño, que se corte, que se quite la vida, pues seguramente va a requerir algún tipo de ayuda farmacológica o adicional para tratar de contrarrestar esos sentimientos, esas ideas, esos comportamientos, ¿sí? Entonces, realmente es muy puntual la situación donde se utilizan este tipo de medicamentos. Ahora, si la persona, por ejemplo, está en el contexto de una depresión, ¿sí? De una depresión de moderada a grave, también se puede llegar a considerar el uso de medicamentos. Pero resulta que los medicamentos no resuelven problemas, ¿sí? Yo creo que lo primordial es tratar de identificar cuáles son las causas de pronto que han llevado pues a esa situación y siempre tiene que ir de la mano de psicoterapia y cambios en el entorno de la persona. Es decir, que el medicamento solo realmente no es la solución al problema. Eso ayuda, ¿sí? Por ejemplo, ayuda a controlar algunos síntomas. Si la persona tiene ataques de pánico, si no puede dormir bien, si no puede concentrarse, pues el medicamento le ayudará de alguna medida a controlar ciertos síntomas, pero no resuelven problemas. Es decir, que la psicoterapia siempre tiene que ser uno de los pilares en el tratamiento. Ahora, existen medicamentos, también está la idea de que los medicamentos de psiquiatría todos generan adicción, dependencia o que es para la gente loca o que generan locura. ¿Sí? Y existen algunos medicamentos como las benzodiazepinas, algunas sustancias que son incluso legales en manejo de medicina, que pueden generar adicción y dependencia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de ansiolíticos o de antidepresivos, normalmente son medicamentos que no generan adicción, no generan dependencia, ¿sí? Algunos, obviamente, todos los medicamentos, hasta la acetaminofén, puede tener efectos adversos, contraindicaciones, si no se emplea de la manera adecuada, con el tiempo adecuado, en la dosis adecuada y el paciente ideal o adecuado. Entonces, realmente como lo decía también el doctor al inicio, cada caso es especial, ¿sí? No se trata de medicar a todas las personas que sientan tristeza, no, hay que individualizar y mirar si esa persona se beneficia de ese tipo de tratamiento, cuál es el mejor medicamento que le puedo indicar, porque también tengo que tener en cuenta las comorbilidades. Hay medicamentos que aumentan el apetito, hay otros que bajan el apetito, etc. Sufre de la tiroides, si sufre de la presión, si sufre del azúcar, etcétera, para poder escoger el mejor tratamiento farmacológico. Pero lo clave es, no siempre se requiere de medicamentos. Y aún si requiere de medicamentos, la psicoterapia es pilar fundamental y los cambios en el estilo de vida y el cambio del entorno de la persona. Antes de que se me escape, tal vez, eh, quisiera hacer un aporte adicional y coherente con lo que está diciendo la doctora Xiomar para las personas que nos están viendo, que muchos de ellos son padres o madres, es el hecho como le decía la doctora Xiomar, no estigmatizar el tratamiento psiquiátrico ni el tratamiento psicológico, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque naturalmente en los casos
que atiendo, en algunos de ellos que requieren medicación psiquiátrica, es yo no quiero dársela, ¿no? No quiero darle, o le recetaron una pastilla al día, pero yo se la parto a la mitad, o simplemente pasa lo contrario, ¿no? El niño, el adolescente se regula un poco en su comportamiento y entonces se deja de participar de la psicoterapia, ¿sí? Una de las luchas y de hecho el mensaje que quiero dejarles a los padres y a las personas que están conectadas y a las que les pueda llegar el conversatorio es que siempre es un trabajo mancomunado, interdisciplinario, ¿sí? No se puede en algunos casos, como lo dice la doctora Xiomar, no todos los casos requieren medicación, pero sí es indispensable que si se requiere medicación, no se deserte del proceso de psicología, no se deserte del proceso de psicoterapia, ni la familia, porque es el pilar fundamental de acompañamiento, ni obviamente pues el paciente. Eh, casos como cuáles, porque son muy comunes, es que le di la medicación y ahora mantengo adormecido, o mi hijo mantiene adormecido, pero sucede que es un chico con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, por ejemplo. Naturalmente tiene que producir un efecto, es que tiene que producir un efecto, para eso es la medicación, justamente. Entrar a explicar esto es hacer un aporte para desestigmatizar un poco justamente la creencia, ¿cierto? Falsa además que se tiene del daño de la psiquiatría, pues, o de la medicación psiquiátrica, y saber que esto es un trabajo conjunto.